Estimados colegas, nuevamente darles la cordial bienvenida a nombre de nuestra institución INCAIP y el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho para poder continuar con nuestro diplomado y también darle la bienvenida a nuestro ponente de esta noche. Tenemos la presencia del doctor Luis Paredes Tejada, quien es abogado experto en litigios penales y maestrando con mención en ciencias penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estamos sumamente contentos de tenerlo con nosotros en esta primera oportunidad y volviéndonos a encontrar con nuestro ponente después de mucho tiempo y le damos el uso de la palabra para poder abordar el tema de esta noche. Bien, muchas gracias, doctora. Eh, Mi equipo ha preparado cierto material para poder compartir. No sé si se logra visualizar. ¿Me confirma, doctora? Sí, doctor, claro que sí, se logra visualizar. Bien, primero las disculpas del caso. Ustedes comprenderán pues que esta sesión estaba programada para las 8 de la noche, sin embargo, por temas del trabajo, he hecho un poco tarde. Segundo, hoy se me ha convocado para poder desarrollar las últimas modificatorias y teniendo en consideración la naturaleza del delito de tráfico ilícito de drogas, también conocido como TIC, ¿cierto? Tráfico ilícito de drogas. Eh, Hoy vamos a tener en consideración el hecho de que no estamos ante cualquier delito, sino estamos ante un delito especial. Una cosa es derecho penal parte general y otra cosa muy distinta es el derecho penal parte especial, ¿cierto? Eh, ¿Qué es el TIT? Ustedes saben perfectamente que traficar ilícitamente droga, obviamente, vulnera la ordenación moral imperativa en la vida social, ¿cierto? Obviamente, el Código Penal sanciona y regula ciertos delitos en los cuales van a poder estar enmarcadas, y una de ellas es el TIT. El TIT. El TIT eh, es una realidad problemática que hoy en día tenemos, ¿cierto? Es una realidad problemática que aqueja día tras día al Perú. Y finalmente, este delito en particular, claro está, va a poder estar enmarcado en el Código Penal, pero bajo una eh, característica particular, ¿cierto? Para ello, nosotros debemos comprender que antes de la promulgación del Código Penal del año 91, el delito de tráfico ilícito de drogas estuvo tipificado y estuvo castigado, estuvo sancionado a través de leyes penales solamente complementarias. ¿Cuándo aparece entonces este delito? Su aparición en la legislación penal peruana se remonta a inicios del siglo XX. O sea, vamos ya 6 décadas con este delito. Ojo, y teniendo en consideración ello, claro, sin embargo, el principal precedente normativo lo tiene el decreto legislativo 22095, que es un precedente normativo en este dominio, lo puede llegar a constituir, que fue la denominada Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. Así nació, la Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. Y en este contexto, estos tipos penales asimilados por la legislación nacional reproducían fidedignamente los supuestos delictivos y agravantes específicas que reconocían los instrumentos internacionales. Luego, el delito de tráfico ilícito de drogas, ahora, claro, estaba regulado ya en la parte especial, específicamente en el capítulo 3, si no me recuerdo, delitos contra la salud pública. Ojo, hay varios delitos contra la seguridad pública. Uno de ellos es el TIT, tráfico ilícito de drogas. Y la principal característica del TIT, la principal característica de su morfología delictiva fue, claro, sin lugar a dudas, ¿ah? La exclusión ¿de qué? De la punibilidad de los actos de posesión de drogas. ¿Para qué? Para el propio consumo personal. Ustedes habrán escuchado y tendrán de conocimiento que en algunos países el hecho de poder consumir drogas está permitido. Por ejemplo, en Portugal es algo normal, es algo que no está sancionado, no es algo que no está penado, pero claro está, el hecho de poder tener en consideración es algo cuestionable en nuestro país, ¿cierto? Eh, Ahora, en el proyecto, ustedes saben que nuestra norma va evolucionando y va tomando forma y se adecua a las exigencias que la sociedad hoy en día toma, ¿cierto? Y es por eso que vamos viendo ciertas modificatorias en el Código Penal. La Comisión Multidisciplinaria del Congreso de la República, en el Congreso, la cual se encarga de poder investigar pues, la influencia del narcotráfico en los delitos políticos, que son movimientos regionales, movimientos locales,
Nos dice, oye, el Perú ojo, el Perú es un país productor milenario de hojas de coca. Su cultivo, con un máximo, ojo, de 6 cosechas al año, es una actividad con mayor rentabilidad frente a los cultivos alternativos, arroz, café, cacao, frutales, etcétera. El productor milenario son las hojas de coca. Y claro, obviamente esto con mayor afluencia en la selva, ¿cierto? En la selva, porque día tras día, pues las personas que se dedican a esto, a traficar ilícitamente con droga, pues crean ciertas modalidades ya como para poder tener en consideración día tras día, pues se van experimentando. No sé si llevan cursos ellos también, pero claro está, incluso supera, como les dije, el arroz, el café, el cacao, los frutales, todo eso supera. Los pagos adelantados y garantizados de las cosechas, la falta de fiscalización por parte de las instituciones creadas para tal fin, entre otros aspectos. ¿Qué cosas han sido? Han sido ciertos principales incentivos mediante los cuales el narcotráfico nacional e internacional han promovido que se pueda llegar a mantener e incluso que se pueda llegar a multiplicar la superficie de estos cultivos como la coca. Entonces, este factor socioeconómico se le adiciona otro externo, el continuo incremento que adquiere la cadena de valor de las drogas, del origen cocaíno en el mercado nacional y en el mercado internacional. Y ojo, según distintas fuentes, no sé si ustedes habrán leído respecto al TIT, miren, el precio del kilo del clorhidrato, ojo, de cocaína en las zonas de producción ilegal del país, como el Brain, como en Huallaga, asciende a más de $1,178, si no me recuerdo. Luego, en las zonas de embarque como el Callao o como Paita, el valor se incrementa y llega ahí, pero con un valor de $4,000 a $6,000. Sin embargo, en el mercado norteamericano, ojo, en el mercado norteamericano, el costo del kilo de la sustancia adictiva se sitúa aproximadamente ya entre $30,000. En España en 50,000. Y así vamos avanzando. ¿Por qué? Porque hay que tener en consideración de que día tras día, pues, existen nuevas modalidades, pero así la policía, perdón, la PNP va desarticulizando, ¿cierto? Entonces, ahora bien, ¿cuáles son los efectos, cuáles son los daños colaterales que derivan el denominado problema de la droga? Ojo, en nuestro país, y continúan siendo pues altos y significativos en lo social, en lo económico y en lo político. Pero además, incluso en lo psicosocial, pero la población nacional parece ya haber asimilado que esta situación se torna irreversible. Hoy en día, pues, los delitos de moda en el Perú, ustedes tienen de conocimiento que la extorsión, ¿cierto? La extorsión, las amenazas, los cobros de cupo, o sea, pero anteriormente a ello, y nunca ha dejado de ser una realidad problemática, el TIT, el tráfico ilícito de drogas, ¿cierto? Y es algo que tenemos que lidiar día tras día los peruanos, lo que ha llevado a la conciencia colectiva que haya internacionalizado la imagen. ¿De qué? De que el TIC, el tráfico ilícito de drogas, lamentablemente, un componente distintivo e importante en la realidad de nuestro país, ¿cierto? Entonces, el delito, ay, voy a pasar la diapositiva. A ver, ahí está. Sí se logra visualizar, ¿no? ¿Qué se comprende por el TIC? ¿Mm? ¿Qué es el tráfico ilícito de drogas? Para empezar, vamos poco a poco, ¿sí? Y luego tenemos en consideración, claro, están las reformas dentro de. Para empezar, el delito de tráfico ilícito de drogas, ojo, en el Código Penal, eh, ahora me interesa a mí evaluar cómo ha sido regulado el tráfico ilícito de drogas en el Código del año 91. ¿Sí? Primero en el año 91, porque antes de nuestro Código del año 2004 teníamos un Código del año 91, ¿cierto? 40. Y nosotros comenzaremos señalando que este delito, ya lo dije, se encuentra en el capítulo 3, ¿sí? En la parte especial, y abarca desde el artículo 296 hasta el artículo 303. Ojo, modalidades punibles, acto de siembra y cultivos ilegales, tráfico ilícito de insumos químicos fiscalizados, circunstancias agravantes, atenuantes, posesión no punible, prescripción, expulsión de extranjeros, entre otros, ¿cierto? Pero
algunas de las características comunes a esta clase de hechos punibles son que solo se reprimen conductas dolosas. Ojo, solamente conductas dolosas. Y que este objeto de la acción del delito lo constituyen ciertas sustancias que, al ser administradas, al ser consumidas por una persona, producen ¿qué cosa? Una adicción. Producen una adicción, producen una farmacodependencia, dependen de estas sustancias, ¿cierto? ¿Como qué? Como, como drogas tóxicas, como estupefacientes, como sustancias psicotrópicas, que alteran la realidad de una persona en la cual no puede llegar a distinguir si es que lo que hace está bien o lo que hace está mal. E incluso se considera como una circunstancia agravante porque probablemente una persona se pueda llegar a drogar o pueda llegar a ingerir ciertas sustancias psicotrópicas o estupefacientes para que pueda robar, matar, extorsionar, ¿cierto? Pero no obstante, en diferentes artículos del Código Penal, si ustedes habrán revisado, como en el artículo 297 y el artículo 298, se precisa específicamente que se trata sobre la siguiente, ojo, la droga, de las siguientes drogas de origen natural, de origen sintético. Primero, la pasta básica de cocaína y todos sus derivados, ¿ah? El clorhidrato de cocaína, claro, el látex de opio, los derivados de látex de opio, la marihuana, los derivados de la marihuana, el éxtasis con contenido de metanfetaminas. Doctor, ¿cómo sabe usted eso? ¿Usted practica ello? No. Obviamente, constituyen objeto del delito de materias primas, de estas drogas, ¿cierto? Esas son las materias primas, las cuales consisten en qué? Perdón, en plantas de amapola, de coca, de cannabis, de sativa, ¿cierto? Ustedes habrán visto distintos reportajes en los medios de comunicación, ¿no? Donde desarticulan cada vez estas gentes que se dedican al cultivo de la droga, pues hacen ciertas pistas de aterrizaje, ven la manera de cómo poder transportar estos, ¿cierto? Pero estas sustancias poseen sustancias adictivas. Y en este aspecto también se consideran los diferentes insumos químicos fiscalizados, que se emplean ¿dónde? En la producción de la droga, pues. ¿Cómo qué? ¿Qué se utiliza para la droga? ¿Qué necesitamos para poder crear la droga? Primero, el ácido sulfúrico, la acetona, el ácido clorhídrico, o muriático podría ser, el éter etílico, el querosene, el sulfato de sodio, el amoníaco, el óxido de calcio, entre otros, ¿ah? No es que yo me haya dedicado a hacer estas cosas, solo que obviamente tenemos que tener de conocimiento, obviamente, ¿cierto? Pero otra particularidad del tráfico ilícito de droga, del tráfico ilícito de drogas, es que son reprimidos con una penalidad conjunta, compuesta por penas privativas de libertad, e incluso con multa o con inhabilitación. Y ustedes saben perfectamente que el artículo 28 del Código Penal nos dice, oye, a una persona se le puede sancionar con pena privativa de libertad, pena restrictiva, pena limitativa, días multa, inhabilitación, trabajo comunitario, reparación civil, ¿cierto? Pero en este caso, en el TIP, en el tráfico ilícito de drogas, se sanciona a una persona con pena privativa de libertad, de frente, con multa y con inhabilitación. Y obviamente, seguidamente, pues, vamos a analizar más adelante los delitos y las circunstancias agravantes y atenuantes que contienen los artículos 296, 297 y 298 del Código Penal, ¿cierto? Pero, a ver, empecemos. El artículo 296 del Código Penal. Tradicionalmente, el artículo 296 del Código Penal ha sido considerado como el tipo básico. Ojo, el tipo básico. ¿Qué es tipo básico? ¿Dónde recae el delito? El cimiento, la base del delito, ¿cierto? ¿Del delito de qué? Del TIT, tráfico ilícito de drogas, ¿cierto? Esto es como la norma, ¿no? La norma penal matriz o la norma penal genérica, que define qué actos configuran como dicho delito. Sin embargo, este artículo 296 del Código Penal no solamente tipifica como un solo delito, sino cuatro diferentes. Ojo, cuatro diferentes. ¿Por qué? Porque su configuración, su estructura, claro, su estructura normativa, no responden a las características propias de un tipo básico similar al que describe el delito de homicidio, por ejemplo, en el artículo 106. El que mata a otro será reprimido con pena. No es lo mismo, ¿cierto? Entonces,
¿De qué se trata? Se trata más bien de un artículo de construcción compleja, cuya sistemática interna distingue entre qué. Distingue y sobre todo regula, es algo complejo. Varias conductas, como modalidades diferentes del TIT. Por lo tanto, al aparecer esta figura, se puede llegar a pretender una manera nuclear en un solo artículo, cuatro alternativas de intervención en el proceso o circuito estratégico, productivo y de comercialización ilegal de drogas fiscalizadas. Pero, claro está, cabe destacar que una de las cuatro conductas delictivas que contiene el artículo 296 posee características propias que pueden llegar a adulir a elementos típicos, a momentos consumativos diferenciables. ¿Mm? Porque mire, si ustedes me acompañan, revisen su artículo 296 del Código Penal, tráfico ilícito de drogas. Artículo 296. ¿Y ahí qué vamos a encontrar? El primer párrafo criminaliza la promoción, ¿cierto? El segundo párrafo describe la posesión. El tercer párrafo contempla la conducta como punible, suministro, la producción o comercialización. Y el cuarto, ojo, el cuarto, la conspiración para promover, para favorecer, para facilitar el tráfico ilícito de drogas. Son cuatro, ¿ah? Son cuatro. Entonces, son elementos típicos, momentos consumativos diferenciables, por lo que su inclusión en una sola disposición no resulta técnicamente adecuada. Es más, las escalas de punibilidad son distintas, establecidas para cada hecho punible. Tipificado también son distintas, ¿cierto? Entonces, como ya dije, todas esas conductas, promover el favorecimiento, la facilitación, todas esas conductas, la producción, la comercialización, todas esas conductas típicas son diferentes, ¿cierto? Es como si yo les dijera, oye, ¿cuál es la conducta en el delito de robo? El que sustrae, ¿cierto? El que sustrae, el que sustrae un bien mueble empleando la intimidación o la violencia, ¿cierto? Ahí se configura el delito de robo, todavía. De ahí tiene que haber un aprovechamiento, ¿cierto? Oye, ¿y cuál es la conducta en el delito de homicidio? El que mata a otro, ¿cierto? El que mata a otro, el matar, quitarle la vida, ¿cierto? En el TIC, en el tráfico ilícito de drogas, en el tráfico ilícito de drogas, comercializar, facilitar, promover, financiar, ¿cierto? Conspirar. Entonces, en ese sentido, el supuesto regulado en el párrafo primero, en el primer párrafo, ustedes revisan el favorecimiento, la promoción, la facilitación al consumo ilegal de drogas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en el primer párrafo es una conducta de delito de peligro concreto. Los actos tipificados en el párrafo segundo, en el segundo, ¿qué dice? La posesión, ¿cierto? En el segundo párrafo, nos indica que también existe un peligro abstracto, teniendo en consideración ello, que es la posesión, y las modalidades obviamente reguladas en los párrafos tercero y en el cuarto párrafo, si no mal no me equivoco, del artículo 296 del Código Penal, la participación y de los actos preparatorios, ¿cierto? Entonces, en consideración, un punto a tener en consideración, ojo, es la promoción, el favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de las drogas. ¿Mediante qué? Mediante actos de qué? De fabricación o incluso de tráfico, ¿cierto? Entonces, esta modalidad delictiva se criminaliza en el primer párrafo. Ojo, estas modalidades, esta promoción, favorecimiento o facilitación se criminaliza en el primer párrafo del artículo 296, la que comprende todas aquellas conductas que pueden llegar a posibilitar el consumo indebido de las drogas por terceros. Y por ende, en consecuencia, el sujeto activo debe ejecutar actos de fabricación o tráfico y con ellos promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas a potenciales usuarios. Mm, claro, por consiguiente, la norma, ¿qué cosa criminaliza? La norma, ojo, con base a las conductas de fabricación o tráfico, todo el ciclo de la droga que resulte idóneo para poder facilitar el consumo de tales circunstancias, y ustedes no sé si habrán leído al maestro Carbonell incluso, Carbonell, Mateo,
Él explica que se promueve el consumo cuando no se ha iniciado. Se favorece el mismo cuando se permite su expansión y se le facilita cuando se le proporciona la droga a quien ya esté iniciado el consumo. Pero además, la referencia que hace el congresista, el legislador que crea la norma sobre el consumo ilegal, demanda que los actos punibles siempre deban estar orientados hacia el consumo ajeno o hacia el consumo de terceras personas. Es decir, de aquellos que no son autores de actos de fabricación o tráfico, esta distinción es relevante, es relevante. ¿Por qué? Porque permite sostener ciertos criterios que pueden llegar a vulnerar esta ordenación moral imperativa. Entonces, bajo ese criterio, hay que tener en consideración dos puntos a tener en consideración. Uno, no está pasando su diapositiva, doctor. Se visualizó. ¿Me confirman si la diapositiva se logra visualizar? ¿Sí se logra visualizar la diapositiva? Bueno, Sí, doctor, sí. ah, ya, perfecto. Ya. Entonces, ahora bien, eh, esta distinción es relevante. ¿Por qué? Porque permite sostener que los actos de fabricación o tráfico realizados por una persona para promover, para favorecer o para facilitar su propio consumo carecen de trascendencia penal. Entonces, estamos ante un tipo penal alternativo. Esto es, la ley describe varias opciones. ¿Para qué? Para que se pueda llegar a materializar de esta conducta punible. Pero, sin embargo, para la tipicidad será suficiente con que el sujeto, la persona, el sujeto activo realice cuando menos uno de aquellos comportamientos que constituyan actos de fabricación o de tráfico. Es decir, en concordancia con la norma penal, el agente fabrica cuando prepara. Ojo, el agente fabrica cuando prepara. El agente fabrica cuando elabora. El agente fabrica cuando manufactura. El agente fabrica cuando compone. El agente fabrica cuando convierte. El agente fabrica cuando procesa cualquier sustancia fiscalizada, ya sea por extracción de sustancias de origen natural o mediante procedimientos de síntesis química, ¿cierto? Y obviamente, además, el agente comercia cuando deposita, el agente comercia cuando retiene, el agente comercia cuando ofrece, el agente comercia cuando expende, el agente comercia la droga cuando distribuye, el agente comercia la droga cuando despacha, cuando transporta, cuando importa, cuando expide el tránsito ciertas sustancias adictivas. Entonces, hay que comprender muy bien el tipo penal de traficar ilícitamente la droga. ¿Cierto? Y el tipo subjetivo de este delito requiere el dolo. Ustedes ya saben la diferencia entre el dolo y la culpa. El tipo subjetivo de este delito de tráfico ilícito de drogas requiere sí o sí el dolo. ¿Por qué? Porque cabe añadir que la propia naturaleza del TIT, del tráfico ilícito de drogas, cuando yo digo TIT, ustedes comprenderán que es el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Exige que la acción de la gente, el accionar de la persona debe estar orientada por una motivación lucrativa en la esfera subjetiva del delito. Debe estar bajo un aspecto económico, su motivación, ¿cierto? Claro, un problema específico que presenta este delito está relacionado con la calificación jurídica, que deben merecer ciertos comportamientos que, pese a no ser actos de fabricación o de tráfico de drogas, pueden igualmente promocionar, pueden facilitar, pueden favorecer, ¿qué cosa? El consumo ilegal de terceros. Por ejemplo, la donación de drogas, la facilitación de dinero para que un tercero adquiera drogas para su propio consumo y los actos de inducción al consumo colectivo de tales sustancias. ¿Con relación a qué? A estos casos puedan llegar a subsistir, pues, para que otros puedan llegar a tener en consideración un aspecto lucrativo, ¿cierto? Porque, claro, una persona mm, puede llegar a vender estas drogas, sí, pero teniendo en consideración de que se beneficia bajo un monto pecuniario, bajo un monto económico, ¿cierto? Eh, Creo que es importante el hecho de poder precisar que toda forma de error sobre la condición adictiva de la sustancia que se fabrica, que se comercializa, haría, o mejor dicho, hará atípica la situación
hará atípica la situación, la conducta, y este es el caso de quien considera no nociva la sustancia que produce o que pueda llegar a vender, o de quien traslada incluso ciertas sustancias adictivas sin conocer su condición de drogas. Pero claro, hay personas pues en las cuales, ustedes no sé si habrán visto pues Alerta Aeropuerto, ¿cierto? Hay ciertos programas en los cuales eh, ciertas personas tienen de conocimiento de lo que están transportando, pero muy al margen de ello, deciden correr el riesgo de que puedan llegar a transportar. Ojo, no fabricar, tampoco, ojo, sino transportar, comercializar. Y obviamente eso es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque ello afectará la culpabilidad de la gente en los términos con los efectos que regula el segundo párrafo del artículo 14, ¿cierto? Algunas personas dicen, no tenía conocimiento del contenido de ello. Error de prohibición. La penalidad combinada para este delito es conjunta y está integrada por pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. Y una pena de multa, no recuerdo tanto exactamente, ¿cierto? Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Mm, 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 mm. Ah, ya. Mire, el hecho de que finalmente pues se vaya evolucionando la norma, hay que tener en consideración ciertos aspectos importantes. Primero, ustedes saben que el TIT es un delito contra la salud pública, ¿cierto? Todo el mundo tiene conocimiento de ello. Y se encuentra tipificado en el artículo 296 al 298 del Código Penal actualmente, que consiste en poder promover, en poder favorecer, en poder facilitar el consumo ilegal de drogas, mediante la fabricación, tráfico, la posesión de tales sustancias con este último fin, ¿cierto? Y se consideran drogas a ciertas sustancias que al ser administradas o al ser consumidas, producen adicción, ¿cierto? Producen, como les dije, producen cierta farmacodependencia, a las cuales la ley, de modo genérico, identifica como drogas tóxicas, estupefacientes o ciertas sustancias psicotrópicas, ¿cierto? Ya lo dije, la pasta básica de cocaína, sus derivados, el clorhidrato, la marihuana, los derivados, el éxtasis, las metanfetaminas, entre otras. Pero cabe un punto a tener en consideración, un punto importante, y es que en ese sentido, la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia extranjera, ojo, destacó que por mucho tiempo lo que determina el carácter delictivo de la tenencia es la preordenación para el tráfico. De esta manera, la diferencia entre el comportamiento delictivo y el no punible se sitúa ¿dónde? En el aspecto subjetivo. ¿Cuál es el aspecto subjetivo del tráfico ilícito ilegal de drogas? El dolo, ¿cierto? En cambio, la verificación objetiva de esa finalidad solamente puede llegar a observarse, solamente se puede llegar a apreciar a partir de la prueba indiciaria. La prueba indiciaria, la cual puede llegar a construirse y puede llegar a lograrse cotejando aspectos objetivos que indiquen la razón, las circunstancias y el propósito. ¿De qué? De la posesión. Por ejemplo, la cantidad de la droga poseída, la condición del sujeto que consume ocasionalmente o habitual del poseedor, la naturaleza de las demás especies que fueran pues incautadas de la gente, los cigarros, las balanzas de precisión, las monedas de baja nominación, el lugar de la detención. Entonces, la penalidad es conjunta y está compuesta por la pena privativa de libertad, ¿sí? Y los días multa, la inhabilitación, ¿cierto? Ahora, con respecto, ¿qué se comprende por introducción al país? ¿Qué se comprende por producción? ¿Qué es el acopio? ¿Qué es la provisión? ¿Qué es la comercialización? Porque si ustedes revisan el artículo 296 del Código Penal, ahí hay varias conductas, mejor dicho, ¿cierto? ¿Qué se comprende por comercializar la droga? Comercializar significa o se trata de cualquier forma de enajenación que haga la persona de las materias primas o de las sustancias químicas. Claro, sin embargo, es importante destacar que en los casos de cesión de tales especies que comprende o hace el sujeto activo, deberá percatarse, pues, deberá darse cuenta necesariamente que en términos lucrativos, que le reporten siempre una ganancia, ¿cierto? Siempre un beneficio económico. Y en consecuencia, pues, pueda llegar a tener en consideración la posesión de materias primas. ¿Qué significa transportar?
¿Qué significa transportar? Transportar ilícitamente la droga. Transportar comprende todo el desplazamiento de las materias primas. Hay que desplazar, hay que moverlo de acá para allá. Esas sustancias químicas, esas materias primas, donde la persona, el agente, tiene como finalidad trasladar las mismas de un lugar determinado a otro lugar. Oye, hay que llevar la droga ¿qué te parece? Porque tengo pedido para Ecuador, para Colombia, para Perú, ¿cierto? No se precisa el medio de locomoción que se utiliza, ni la oportunidad o la distancia del transporte. ¿Eh? Puede que sea de un departamento a otro, de un distrito a otro, de un país a otro, ¿cierto? En efecto, el congresista, el legislador, no ha hecho referencia ni al modo ni al medio de transporte que utiliza la gente, pudiendo incluso portarla consigo o en su equipaje de viajero incluso. Menos aún la norma, si ustedes revisan el Código Penal, se interesa para insinuar el volumen de transporte o la naturaleza y la calidad de rutas para seguir. Por tanto, en todos los casos de desplazamiento físico de materias primas o ciertas sustancias químicas que practique la gente, configurará la tipicidad de esta acción delictiva. Eso es el transporte. Llevarlo, desplazar, ¿qué cosa? Las materias primas, transportar las sustancias químicas de un lugar a otro, de un distrito a otro, de un departamento a otro, de un país a otro. ¿Cierto? Y oye, ¿qué significa actos de promoción? Actos de promoción. Ustedes habrán visto, pues, ¿no? En los medios, en las calles, ahí hay anuncios, ¿no? Hay Uber, Betano, qué sé yo, Movistar, claro, siempre ponen sus anuncios, ¿cierto? Ojo, los actos de promoción son aquellos que auspician, que predisponen o que favorecen, ¿qué cosa? La realización de cualquiera de los actos anteriormente descritos. Y se trata obviamente de formas de inducción o instigación. ¿Por qué? Porque la gente promueve, ¿qué cosa? El ingreso al país, la provisión, el acopio, la producción, la comercialización. ¿De qué? De materias primas, de sustancias o de insumos mediante drogas, mediante halagos, mediante promesas, comúnmente pecuniarias, obviamente, claro, que procuran las voluntades, las actitudes de tercero, o también hacia la expansión, ¿no? La expansión estratégica de tales actividades. Entonces, es importante destacar que la promoción no se puede materializar empleando engaños, amenazas, violencia física. ¿Por qué? Porque quien se vale de tales medios fraudulentos o compulsivos incluso, hace que otra persona provea, acopia, produzca, entonces tendrá la condición de autor mediato del delito que ejecutó el intermediario material. Eso es respecto a los actos de promoción, ¿cierto? Formas de poder instigar, formas de poder inducir, ¿cierto? Eh, ahora, eh, ¿qué significa el acopio? El acopio es una conducta humana. La conducta de la gente equivale a la recolección o a la concentración física de las materias primas. Oye, hay que juntarlo todo. ¿Qué cosa vamos a juntar? Las materias primas, las sustancias químicas en un lugar. O hay que dárselo a una persona determinada para su posterior desplazamiento hacia las zonas de elaboración de drogas o comercialización con terceros. Es la actividad que realiza una persona denominados como traqueteros. No sé si ustedes habrán escuchado. O también se le conoce como jefe pañaco. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de poder recolectar todas las sustancias para la elaboración de la droga. Eso es el acopio. Oye, ¿qué te falta? Dióxido de carbono. Oye, nitrato. Oye, es- ciertas sustancias que lo unen o se lo brinda a una persona determinada para que lo pueda llegar a elaborar, comercializar con terceros. Esa es la actividad que realizan los denominados traqueteros. La conducta de la gente, la conducta de la persona, que equivale a la qué cosa? A la recolección, la concentración física de estas sustancias químicas. ¿Cierto? Ese es el acopio. Ese es el acopio. Luego tenemos la producción. La producción. ¿Qué es la producción en el tráfico ilícito de drogas? ¿Mm? ¿Qué significa producir en el tráfico ilícito de drogas?
Aquí se puede aludir a todo procedimiento inicial o intermedio o procedimiento que esté en la parte final que corresponda a la elaboración, a la obtención de las materias primas, las sustancias químicas. No es trascendente para que se tipifique el volumen de la producción alcanzada. Es decir, no importa la cantidad, no importa la metodología artesanal que hemos utilizado, la metodología industrial que hemos utilizado, la síntesis química, sino que importa, sino que comprende toda actividad idónea, que sea técnica, que sea empírica, que sea capaz de generar, fabricar o elaborar ciertos insumos que requieran para la elaboración de drogas. Esa es la producción. No importa la manera de cómo fabriques. Tú puedes elaborarlo artesanalmente, de cualquier manera. El detalle es que eso está penado. ¿Por qué? Porque es una técnica empírica en la cual tú generas, tú fabricas, tú elaboras materias primas, tú elaboras insumos que requieren para la elaboración de droga. Y la norma permite inferir que son necesariamente actos anteriores a la provisión o al acopio. Y ya saben qué es el acopio, ya saben qué es el acopio, pero que pueden ser incluso ejecutados secuencialmente por un mismo agente o por distintas personas. Y cabe distinguir que en este supuesto no está contenida ninguna de las modalidades de siembra o cultivo de especies vegetales como la coca, la amapola, la cannabis. ¿Por qué? Porque todas estas sustancias, perdón, todos estos productos tienen la condición de materias primas, tales como actos de posesión en tipificación del artículo 296 A del Código Penal. Mm, eso es la producción. Esa es la producción. Ahora, ¿qué son los actos? Miren, ¿qué son los actos de financiación? Actos de financiación. El suministro, los aportes de los recursos económicos, el billete, el sujeto que es financista, esa persona que apoya pecuniariamente dichas actividades, por lo que su intervención de esta persona es relevante, ¿eh? Es importante. ¿De qué a mí de qué me sirve fabricar la droga, elaborar la droga, transportar la droga, favorecer la droga, si es que una persona no se encarga del financiamiento? Y sin que ello pueda, ojo, el financiamiento puede ser parcial o puede ser integral, temporal o incluso puede ser permanente. Y sin que ello afecte a la tipicidad de dichas conductas, ¿ah? Entonces, la naturaleza, la condición, la extensión del financiamiento no afecta a la tipicidad del comportamiento ni su ilicitud. Siempre que la gente, que la persona, mejor dicho, haya brindado como finalidad concreta su auspiciar, su coadyugar el sostenimiento de ciertas conductas ilegales como materias primas o ciertas sustancias. Entonces, para cualquiera de los distintos supuestos que se han analizado, pues la cantidad concreta de las materias primas, de estas sustancias químicas involucradas, no va a poder afectar la tipicidad de la conducta que se ha realizado por el agente. Pero, claro está, ¿cuál es el problema? La cantidad, ¿cierto? Su escaso volumen permitiría aplicar una penalidad atenuada, conforme el artículo 298. Y la tipicidad subjetiva en el delito de tráfico ilícito de drogas, ya lo dije, la tipicidad subjetiva en este delito es doloso. ¿Por qué? Porque la ley señala que la persona, el agente, debe conocer, debe inferir que los actos que realiza que los actos que auspicia recaen sobre las materias primas, sobre las sustancias químicas, que serán destinadas ¿a qué? A la elaboración de las drogas tóxicas, a la elaboración de las estupefacientes, a la elaboración de las sustancias psicotrópicas, ¿cierto? Y obviamente, y esto involucra incluso en la maceración o cualquiera de sus etapas de procesamiento. Y por ello, claro está, el error de la ignorancia, de la acción negligente en estos aspectos, necesariamente tienen que ser atípica esta situación en la cual pueda llegar a ejecutar esta persona, el agente, mejor dicho.
Entonces, para todos estos delitos, sí o sí, la penalidad es conjunta. La penalidad siempre va a ser conjunta en estos delitos. ¿Por qué? Porque incluye una pena privativa de libertad, una multa, una inhabilitación, ¿cierto? Eso incluye. Ahora, a ver. Ah, y miren, dentro del tráfico ilícito de drogas, e incluso me estaba olvidando de ello, hay ciertas circunstancias agravantes. Y estas circunstancias agravantes, pues, incluso se han ido modificando en el Código Procesal Penal. Las circunstancias agravantes del artículo 297 del Código Penal, el delito de TIT cuenta con un amplio catálogo. Tiene un catálogo, usted lo revisa, ahí bien marcado. Amplio catálogo de circunstancias agravantes. O sea, ¿cuándo se agrava la pena, mejor dicho? ¿Cuándo se agravan las circunstancias específicas? Claro está. Y el congresista, el legislador, ha insertado dos grados, dos niveles de circunstancias agravantes en el artículo 297. Las del segundo grado o nivel le corresponde la mayor penalidad, claro está. La regulación legal de todas estas agravantes específicas, ustedes lo pueden revisar. No, no puedo leer, obviamente, el Código Penal porque ustedes saben perfectamente y ustedes lo tienen en la mano. Pero la pena privativa de libertad no será no menor de 25 años ni mayor de 35 años, ¿cierto? Y seguidamente se procederá a realizar una revisión analítica de los distintos presupuestos, claro está. Pero las circunstancias agravantes del primer grado o nivel corresponden, ojo, a las circunstancias que determinan una penalidad combinada y obviamente conjunta de la pena que pueda llegar a realizar, es decir, la pena privativa de libertad, ¿cierto? Ahora, hay una condición personal de la gente. Ahí nos dice condición personal de la gente. El Código Penal, claro, ¿qué se comprende por la condición personal de la gente? Nos dice, oye, se trata de ciertas circunstancias donde la vinculación de la gente con una facultad o un deber especial derivado de su profesión, derivado de su función, justifican el mayor desvalor y justifican la punibilidad del comportamiento delictivo. Si bien la norma no lo exige expresamente, taxativamente, yo considero que el factor agravante exige el abuso de la posición funcional o la infracción deliberada de los deberes profesionales o funciones que corresponden al autor del hecho punible que comete el delito. De allí se desprende el supuesto de agravación que contempla el artículo 297, inciso 1 del Código Penal. Y ahí se demanda expresamente que el agente que abuse de la función pública que ejerce, ¿cierto? Por tanto, para que se configure esta circunstancia agravante, no será suficiente solamente el poder constatar que aquel sujeto que es un funcionario público, sino que es necesario el poder corroborar, el poder comprobar que en la comisión del delito se valió indebidamente su condición funcional. Ojo, y es muy diferente en los casos de los incisos número 2, incisos número 3 del artículo. ¿Por qué? Porque en ellos solamente se toma en cuenta la profesión. ¿De quién? Del infractor. De la confianza social que inspira acerca de ese ejercicio y su desempeñamiento. Y obviamente para estos supuestos solamente basta con poder demostrar, con poder acreditar que el autor o el sujeto que ha participado del delito tenía la calidad de educador, que ejercía una profesión sanitaria al tiempo de la comisión del ilícito penal. Y lamentablemente, pues, esta constatación puramente objetiva ha podido llegar a predominar en las decisiones judiciales, ¿cierto? Y por otro lado, en el Código Penal tenemos por el lugar de la comisión del delito, por el lugar de la comisión del delito. Estas circunstancias son estrictamente objetivas. ¿Por qué? Porque el incremento de la sanción, ojo, se incrementa la pena. ¿Por qué? Porque va asociada a determinados ambientes, a determinados locales, que están caracterizados por la afluencia o por la permanencia masiva de personas. Cuando más personas haya, ¿cierto? Y por la presunción de que en tales lugares
la expansión, esa difusión de facilitación, de favorecimiento del consumo ilegal de drogas son mayores. Entonces la pena se agrava, ¿cierto? La pena se agrava. No es lo mismo vender droga en un centro poblado que en un distrito movido donde haya demasiada población. Y convencionalmente el fundamento de una mayor punibilidad. ¿Por qué? Porque hay un peligro. Hay un peligro que representa la acción criminal en lugares de gran afluencia de personas, donde el contagio intelectual es más viable, es más efectivo, ¿cierto? Las cárceles peruanas son ejemplos de esos lugares. ¿Por qué creen que hay un hacinamiento? ¿Por qué creen que en las cárceles se llenan? ¿Ustedes creen que en la cárcel no se puede llegar a traficar con droga? En las cárceles puede haber favorecimiento, ¿ah? Pueden haber, incluso se puede llegar a traficar dentro de él. Las cárceles son un ejemplo del crónico hacinamiento, de la sobrepoblación de los internos. Pueden difundir el consumo y merece obviamente una sanción más severa. ¿Por qué? Porque el inciso 4 del código 29, perdón, del artículo 297 del Código Penal señala de modo taxativo que los lugares de comisión del delito generan un efecto agravante. En ese sentido, el texto legal se refiere a ambientes, a lugares, a locales dedicados a actividades educativas, dedicados a actividades sanitarias, dedicados a lugares deportivos o detención y reclusión. Según la norma penal vigente que tenemos hoy en día en el Perú, resulta suficiente para que el agravante opere a plenitud de que la persona, el agente que realiza la conducta delictiva en aquellos lugares, en colegios, en hospitales, en centros penitenciarios, etcétera, para el derecho nacional no se requiere solamente analizar dónde se ejecutó el delito o la oportunidad en el cual el infractor frecuentó el mismo. Estas clases de agravantes, ojo, estas clases de agravantes solo adquiere sentido cuando los actos ilícitos de la gente se puedan llegar a proyectar sobre quiénes concurren realmente o se encuentran en los lugares antes mencionados de la ley, ¿cierto? Y ahí es donde se debe comprender también, con adición a la verificación de la ubicación física de la gente y de la oportunidad operativa que éste pueda llegar a tener en su conducta, ¿cierto? Luego tenemos en el código, dice, por ejecución, perdón, por el modo de ejecución, por el modo de ejecución. Allá, el código es un tipo de circunstancia agravante, ojo, por el modo de ejecución. ¿Ah? Una circunstancia agravante específica destaca el empleo de intermedio material. ¿Para qué? Para la realización de los actos de tráfico ilícito de drogas por parte de la gente. Concretamente, la ley se agrava o agrava una penalidad en un claro supuesto de utilidad inmediata, donde el hombre de atrás utiliza a un menor de edad a un, o utiliza a un inimputable para la venta ilegal de drogas. Por ejemplo, yo soy una persona en la cual le manda a un niño con droga en su mochila y el niño obviamente desconoce del contenido del contenido que está llevando en la mochila. Y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Tú quédate acá, ese señor que está al frente va a venir y va a recoger ese contenido a las 12. Te voy a dar tu propina, no te preocupes. Ese es el modo de ejecución. El hombre de atrás utiliza a un menor de edad o a un inimputable para la venta ilegal de drogas. Entonces, debe entenderse que este es un agravante, ¿cierto? Este es un agravante. Debe entenderse que el agravante que examina se produce cuando el intermediario material que utiliza al autor mediato es una persona que no posee la facultad de poder comprender el carácter delictuoso de su acto. O para determinarse según su comprensión, porque supongamos que manda a una persona que no está legitimada para este acto. No tiene conocimiento, no sabe lo que está haciendo, ¿cierto? Pero también cuando esa persona sea un menor de 18 años. Entonces, es pertinente el poder señalar que la condición de inimputable o la minoría de edad del intermediario material deben ser conocidas por el agente. ¿Por qué? Porque si estas las ignora,
no podrá darse el agravante simplemente. Si es que yo no tengo de conocimiento de que esa persona era menor de edad, de que era inimputable, entonces no se genera agravante. Yo tengo que tener en consideración de que esta persona finalmente pues es un niño que tiene menos de 14 años, menos de 18 años, es un menor de edad o sufre cierta anomalía psíquica o qué sé yo, ¿cierto? Entonces ese es el modo de ejecución. Ahora, el Código Penal también dice, ya, el destinatario de tráfico ilícito de drogas. ¿Qué se comprende por el destinatario del tráfico ilícito? ¿Mm? Inciso 5, artículo 297 del Código Penal. Ojo, el legislador califica como agravante, es agravante en este delito de TIT, la venta de drogas a menores de edad. Ojo, vender droga a personas que no son mayores de edad es un agravante. La venta de drogas a menores de edad es un agravante. Ahora bien, claro, la calidad del destinatario, por eso se llama, ¿no? El código dice el destinatario, es decir, ¿a quién le vas a dar la droga? ¿A dónde va a destinarse la droga? El destinatario del tráfico ilícito, ¿cierto? La calidad del destinatario, unida a los efectos degenerativos a los que lleva el fármaco y la dependencia precoz en niños, en adolescentes, en jóvenes, justifica plenamente la inclusión de este agravante. La principal exigencia legal para poder tener eficacia de las circunstancias agravantes es que el destinatario de la venta sea un menor de 18 años de edad, sea un mayor, perdón, sea un menor de 18 años de edad. Pero con el supuesto, claro está, con el supuesto anteriormente analizado, también se puede llegar a requerir que la gente conozca. Es decir, sea notorio la minoría de edad de la persona a quien se le está ofertando, a la persona en la cual se le viene brindando esta sustancia, pues obviamente tenemos que tener conocimiento de ello. Permíteme un momento. Ya, ahora sí. Lo siguiente que el Código Penal nos dice, oye, respecto a la pluralidad de los agentes, ¿m? Pluralidad de los agentes. ¿Cómo ocurre con otros delitos tipificados en el Código Penal? Por ejemplo, el hurto, ¿no? La persona que sustrae un bien mueble, pero no emplea ni intimidación ni violencia. Hurto, no robo, hurto. Artículo 186, si no mal recuerdo. Artículo 186. Y el delito de robo, artículo 189. El legislador incorpora la pluralidad de agentes. ¿Cómo qué? Como una circunstancia agravante específica del tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, en el texto inicial del artículo 297, inciso 6, exige ¿qué cosa? La intervención conjunta de 3 o más personas en la comisión del delito. Esto es mmm, que se abandona el mínimo de 2 personas y se requiere en otras infracciones, es decir, 3 o más personas. Ya. La circunstancia exclusivamente, aquí se analiza un nivel de coautoría o de autoría funcional. Es decir, que intervengan conjuntamente en la realización de cualquiera de las distintas hipótesis típicas que puede haber. Y que se propone que en el artículo 296, un codominio del hecho. Ustedes revisen, o sea, hay distintos acuerdos plenarios que hablan, ¿cierto? O sea, la Corte Suprema a la fecha tiene 88 acuerdos plenarios, ¿cierto? Uno de los 88 acuerdos plenarios es el acuerdo plenario 3-2008. Revisen el acuerdo, ojo, revisen, ténganse el tiempito de poder revisar el acuerdo plenario 3-2008. Cuando ustedes hablan sobre tráfico ilícito de drogas, siempre deben nombrar en la audiencia el acuerdo plenario 3-2008, donde las salas penales de la Corte Suprema debatieron la aplicación del citado agravante para el caso de de los correos de droga. Por tanto, no hay agravante en función del número de partícipes, es decir, la pluralidad de que señala la ley. No incluye a instigadores ni cómplices, no incluye. No se puede incluir a los instigadores, no se puede llegar a incluir a los cómplices. Y es importante, claro está, destacar que la comisión del hecho delictivo debe ejecutarse en la modalidad del concierto criminal y no de organización criminal. Y se trata, por tanto, de una coautoría e integración ocasional.
que no es compatible con una estructura criminal integrada con fines de permanencia, con fines de continuidad operativa, ¿cierto? Ahora, tenemos la agravante por integrar una organización criminal. Ese es un agravante, ¿ah? Si formamos parte de una organización criminal, y eso está en el artículo 297, inciso 6, también se incluye como una circunstancia agravante específica, claro está, el delito, que el delito sea cometida en calidad de integrante de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas. Es decir, puede haber una organización criminal que está compuesta por más de 30 personas que se dedican a traficar ilícitamente drogas, ¿sí? O, claro está, ciertas sustancias químicas controladas o no controladas de materias primas que se refieren a los artículos 296, ¿cierto? Claro, cabe precisar que en la legislación peruana, en la legislación penal, ¿cierto? Es frecuente la inclusión de estos tipos de circunstancias agravantes, ¿cierto? O eh, agravantes específicas para otros delitos como el robo, para el delito de lavado de activos, en tales disposiciones, claro está. Eh, para, para el derecho penal peruano existirá el agravante aún en el supuesto de que la gente actúe y sea procesado individualmente. Claro, esto siempre que su conducta haya significado el cumplimiento de los designios y operatividad de la organización criminal que lo están. En consecuencia, no solamente basa esto en una integración o al hecho de intervenir en la formación de una organización criminal destinada a la comisión futura de un delito o de diversos delitos que se puede llegar a realizar como una acción punible. Pero teniendo en consideración ellos, exige necesariamente que esa organización criminal, esos integrantes, actúen delictivamente realizando alguno de los actos regulados en el artículo 296, en cualquiera de los párrafos, ¿eh? En los dos primeros párrafos del artículo 296. De lo contrario, pues, se realizaría la hipótesis del artículo 317 en modalidad típica, ¿cierto? Eh, ya. Bien, ahora, dice, un punto a tener en consideración, ¿ah? Por por excesiva cantidad de la droga, por excesiva cantidad de la droga. El inciso 7 del artículo 296, perdón, 297 del Código Penal, el inciso 7, se regula un agravante masa, pero es bajo un aspecto cuantitativo, es decir, tiene que ver con números. Tiene que ver con números. ¿Por qué? Porque el mayor desvalor del injusto se vincula con el gran volumen de la droga que se lleva. Por consiguiente, basta con superar, aunque sea mínimamente, los umbrales que fija el texto legal para la configuración total del supuesto agravante. Las cantidades, por ejemplo, a ver, eh, 20 kilogramos de pasta básica de cocaína y sus derivados, 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 5 kilogramos de látex de opio, 500 gramos de derivados de látex de opio, 100 kilogramos de marihuana, 2 kilogramos de derivados de marihuana, 15 gramos de éxtasis con contenido de sustancias de metanfa... Pero, a ver, ¿cómo les indico? A ver, el legislador, el congresista, sin embargo, ha podido omitir considerar ciertas cantidades equivalentes de materias primas. ¿Como cuáles? Se olvidó de la coca, de insumos químicos como el ácido de clorhídrico, el cual sí ha sido previsto en las circunstancias atenuantes por un escaso volumen, ¿cierto? Entonces, la racionalidad de las cantidades establecidas siempre será una decisión discutible, siempre va a ser discutible eso. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso en el estudio. Ustedes saben, miren, ¿eh? Nosotros tenemos un caso en el estudio de tráfico ilícito de drogas. No puedo decir el nombre, obviamente, pero una persona X estaba vinculada con el tráfico ilícito de drogas porque trabajaba
ojo, nuestro cliente trabajaba en una empresa que ya tenía ciertas investigaciones por tráfico ilícito de drogas, pero la fachada de esa empresa era que fabricaban ácidos y fabricaban querosene y ácidos, querosenes y no me recuerdo X, producto. Pero obviamente, Tiner, ya me recordé, Tiner. Miren, nuestro cliente trabajaba en una empresa y esa empresa ya estaba siendo investigada con anterioridad en varias investigaciones por tráfico ilícito de drogas. La cosa es que mi cliente, incluso esto salió en los medios de comunicación, en Cuarto Poder, si no me recuerdo. Y esto llegó a tal punto de que una de estas personas decide retirarse, pero a esta persona, la empresa, le manda a transportar ciertas sustancias en las cuales él no tenía de conocimiento qué eran. Sin embargo, esta persona trabajaba en esa empresa. Y obviamente por una orden superior, él decide llevar en un carro particular, X, su carro de hecho, estas sustancias a Shalom. ¿Cuál era la sustancia? Tolueno. ¿Qué es el tolueno? El tolueno se utiliza para estas sustancias químicas. Entonces, esta persona que hoy en día pues es nuestro cliente, este, va, lo coloca en el vehículo, lo lleva a Shalom y de Shalom su destino era Huancayo. Y antes de poder llegar a Huancayo, el vehículo de Shalom es intervenido por los efectivos policiales por cierta información entre X, qué sé yo, y los policías toman de conocimiento ello y antes de que llegue a Huancayo lo intervienen al vehículo. La cosa es que en el vehículo encuentran, ¿qué cosa? 15 galones de tolueno. Y obviamente, pues el vehículo continúa, pero lo que se ha encontrado, sí, obviamente se queda ahí retenido. Abren una investigación a la empresa, pero, perdón, abren una investigación ¿a quién? Abren una investigación a los sujetos que habían transportado, a los sujetos que habían elaborado ello. Y obviamente, pues esta persona desconocía de ello, ¿cierto? Desconocía del contenido, del con- pero sin embargo, claro está, ahora está viene siendo investigado, no solamente él, sino las personas que laboran en la empresa por el tráfico ilícito de drogas. O sea, por transportar una sustancia química como el tolueno, vamos a poder tener en consideración de que esta sustancia forma parte de la elaboración de cierta sustancia que en su momento puede llegar a ser consumida como una pasta básica de cocaína, como la droga, como cualquier estupefaciente, ¿cierto? O sea, miren, la racionalidad de estos 16 galones, las cantidades establecidas siempre serán una decisión discutible. ¿Por qué? Porque se debe aceptar su calificación como una expresión concreta, como una expresión relativa, y siempre coyuntural de la voluntad política criminal del legislador. Y si bien es cierto, hacemos una comparación con el derecho extranjero, nosotros podríamos llegar a advertir que es pertinente la observación. Por ejemplo, en Colombia, en el Código Penal, la agravante solamente opera cuando las cantidades están por encima de los 1.000 kilogramos de marihuana o 100 kilogramos de los derivados de marihuana hachís, así lo llaman allá. Pero en el Perú, en el caso peruano, para el mismo tipo de drogas, la agravante existe a partir de 100 kilogramos de marihuana y 2 kilogramos de hachís, tratándose de cocaínas, de ciertos indicadores cuantitativos también, muy bien. Ahora, eso es respecto a la figura de las agravantes, ¿cierto? Ahora, en el tráfico ilícito de drogas, ojo, ya sabemos, en primer grado, por la condición personal de la gente, por el lugar, por el modo de ejecución, por el destinatario, o que podría ser un menor de edad, o por la pluralidad de agentes, por integrar una organización criminal, por la excesiva cantidad del objeto de la acción del delito, ¿cierto? Y en segundo grado, por dirigir a una organización criminal y por el financiamiento de ciertas actividades terroristas, ¿cierto? Ahora, así como hay ciertas circunstancias que agravan la pena, hay ciertas circunstancias que atenúan la pena. Las circunstancias específicas
atenuantes también está en el artículo 298 del Código Penal. Circunstancias atenuantes específicas para el delito de tráfico ilícito de drogas, que incluyen únicamente dos supuestos de atenuación. Hay dos supuestos, ¿cierto? La pena será no menor, ojo, será menor, perdón. La pena será menor cuando, a ver, primero, hay que analizar. De inicio, cabe precisar, cabe mencionar que los dos párrafos finales del artículo 298 no constituyen circunstancias atenuantes específicas. Es técnicamente un tipo que criminaliza el expendio de cementos plásticos para su consumo de inhalación, ¿cierto? Que criminaliza ese expendio, por lo que dicha hipótesis delictiva no ha sido debidamente incluida como en el artículo, como el que está examinado. Y en la parte final del párrafo de este artículo, contempla el tratamiento legal que debe darse a los casos de concurrencia, pues, ¿no? De circunstancias agravantes y atenuantes específicas. Por lo que de atenuación no tengo mis dudas, ¿ah? ¿Por qué? Porque es decir, para considerar una menor penalidad, se toma en cuenta el escabo de volumen de las drogas, las materias primas, los insumos que son objetivos de las acciones delictivas que ejecuta la gente, ¿cierto? Entonces, es necesario el poder advertir que solo en la medida de que estos actos no puedan llegar a superar las cantidades, estos umbrales de las drogas, de las materias primas, de los insumos señalados por la ley, entonces el atenuante y sus efectos punitivos se configurarían plenamente. Y cabe señalar que en los países como en el Perú, se han incorporado expresamente, ojo, y ha ido variando. ¿Eh? Ustedes saben que esto del delito de tráfico ilícito de drogas, obviamente, pues, se va habiendo nuevas modificatorias, ¿cierto? Por el escaso de volumen del objeto de la acción del delito, concretamente. Pero, no obstante, claro, cabe destacar que desde su origen, la legislación peruana ha rechazado considerar el menor grado de nocividad de las drogas. Ha rechazado el hecho de poder considerar el menor grado de la nocividad de las drogas como un factor de atenuación. Y como yo dije ya anteriormente, el artículo que estudia y que regula las dos circunstancias de atenuación, en primer lugar, la atenuante se refiere a un limitado volumen de las drogas del objeto del delito y que es precisado por la ley. Y en segundo lugar, la atenuación se define en base a la cantidad que es equivalente de las materias primas o de los insumos que son requeridos para poder obtener el mismo volumen de menor de drogas, que así nos señalaba por la primera atenuante, claro está. Entonces, para estas dos atenuantes se ha establecido una penalidad conjunta, una finalidad conjunta para el hecho de poder tener en consideración la pena privativa de libertad, que es no menor de 3 ni mayor de 7 años, si no mal recuerdo, ¿cierto? Eh, por ejemplo, las cantidades de droga que producen el efecto de atenuante, es decir, se atenúa la pena en la cantidad de droga cuando, por ejemplo, hay 50 gramos de pasta básica de cocaína, 25 gramos de clorhidrato de cocaína, 5 gramos de látex de opio, 1 gramo derivado de látex de opio, 100 gramos de marihuana, 10 gramos derivados de la marihuana y 2 gramos de éxtasis con contenido de metanfetamina. Entonces, se debe aclarar, mejor dicho, que la atenuante no pierde su eficacia cuando el delincuente ejecute el delito con varias clases de droga. Claro, siempre y cuando las cantidades no sobrepasen, lo que les dije, ¿cierto? En ningún caso. Y obviamente los topes que han sido asignados para cada sustancia adictiva. Entonces, eh, claro, otro aspecto importante, por escaso volumen de las materias primas y de los insumos, son totalmente distintas, ¿cierto? Eh, la concurrencia de ciertas circunstancias específicas. En la casuística penal, es muy frecuente el hecho de poder detectar la presencia de una concurrencia de circunstancias en los procesos por delito de tipo, ¿cierto? Es decir, en lo concreto de un caso penal, concluir de manera conjunta o sucesiva varias circunstancias agravantes, varias circunstancias atenuantes, varias circunstancias simultáneas, varias circunstancias específicas agravantes y atenuantes. Por ejemplo, a ver, Manuel, a ver, Manuel, escuche bien, ¿ah? Manuel
pretendía ingresar al penal, al penal de Piedras Gordas, con una bolsita de polietileno que contenía 50 gramos de pasta básica de cocaína. Pero Manuel, al momento de ingresar al penal, fue descubierto y detenido en el control de visitas, porque ustedes saben que cuando ingresan al penal, todo lo revisan. ¿Tiene celular? Déjelo acá. ¿Tiene collar? Por favor, déjelo acá. Su carnet, ya listo. Fue descubierto y fue detenido en el control de visitas. Y si analizamos las circunstancias específicas que se presentan en el delito de posesión de drogas, detectamos que concurren simultáneamente un agravante. ¿Por qué? Porque se ejecuta el delito de inmediaciones de un centro de reclusión. Recuerden ustedes, se agrava la pena ¿cuándo? Cuando la droga se lleva a un lugar como el penal. Se ejecuta el delito en las inmediaciones de un centro de reclusión. Y también se produce ¿qué cosa? Un atenuante. ¿Por qué? Porque el volumen de las drogas poseídas, es decir, 50 gramos, se estima en la ley como esa cantidad de disminución. ¿Cierto? O sea, hay un agravante y hay un atenuante. ¿Por qué? Porque Manuel pretendía ingresar al penal, ¿sí? Al penal de Piedras Gordas, con 50 gramos de pasta básica de cocaína, atenuante, y el agravante es que está llevando la droga a una inmediación como es el penal, ¿cierto? Entonces, la función dogmática del párrafo del final del artículo 298 del Código Penal es justamente dar las pautas a seguir en tales casos de concurrencia entre circunstancias agravantes y circunstancias atenuantes específicas, ¿sí? Entonces, eh, no sé si ustedes tendrán de conocimiento que existe una penalidad compensada. La ley penal nos dice que respecto a la penalidad compensada que establece la ley para la concurrencia de las circunstancias es también conjunta y se puede llegar a integrar por pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 10 años, no me recuerdo. Y una multa, no recuerdo tanto la multa, eso sí, pero dentro de ello se da eso. Ahora, a ver, la diapositiva es algo que se les va a brindar, ¿sí? La diapositiva, pierdan cuidado, se las va a hacer llegar el equipo. Ah, ya, la prohibición y la fiscalización. Mire, em, claro, en el tráfico ilícito de drogas, como le dije, forma parte y pertenece a la parte especial, ¿cierto? A la parte especial del derecho penal. Yo en un inicio, yo les comenté que mm, el tráfico, perdón, yo les comenté en un inicio que una cosa es derecho penal parte general y otra cosa muy distinta es el derecho penal parte especial, ¿cierto? En el derecho penal parte especial encontramos el tráfico ilícito de drogas. Miren, antes que me olvide, dentro de este delito encontramos la atipicidad de la posesión de drogas para el propio consumo. Ustedes saben que está permitido en el Perú, ojo, está permitido en el Perú el hecho de poder consumir ciertas sustancias, ¿cierto? Está permitido. eh, lo que no está permitido es exceder, eh, ¿cierto? O sea, una persona puede llegar a inhalar, puede llegar a tener droga, sí, para propio consumo, por supuesto. La redacción del artículo 299 del Código Penal, a lo largo de casi 30 años de vigencia, ha suscitado constantes controversias normativas e incluso dogmáticas, ¿ah? Y no solamente se ha dado una excepción entre estos conflictos y debates, sino que también se han ido interviniendo activamente en ello y se han demandado constantemente su derogatoria. Es por eso que hay varias modificatorias en el, en este artículo. ¿Por qué? Porque es una evidente inconsistencia, se da una incoherencia en la teoría y en la práctica. Hasta la fecha no hemos logrado ese objetivo político criminal. Por consiguiente, en esta nueva era, mejor dicho, nos toca el poder comenzar que en la estructura y sobre todo en la función dogmática, el artículo 299 del Código Penal no ha cambiado, ¿ah? Pese a que sus continuas modificaciones e innovaciones, con la ley 30.068.1, por consiguiente, yo considero que sigue siendo una norma permisiva o una causa de justificación que autoriza a realizar un comportamiento supuestamente prohibido.
que sería poseer drogas para el propio consumo. Ojo, para el propio consumo, que sería poseer drogas para el propio consumo. Sin embargo, esta última conducta continúa siendo atípica y no prohibida. Ojo, es atípico el hecho de que una persona lleve droga en su mano y consuma. Sí, es atípico. ¿Está permitido? Está permitido. Siempre y cuando no exceda el límite de la cantidad y sin embargo sea, perdón, y con la finalidad de que sea para propio consumo. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, esta conducta sigue siendo atípica y no prohibida para la legislación penal. ¿Por qué? Porque en efecto, conforme a la actualización de la redacción del segundo párrafo del artículo 296 del Código Penal, la única posesión de drogas prohibida es la que está destinada para el tráfico ilícito. Eso está sancionado. Para el tráfico ilícito, eso sí está sancionado. En este último supuesto, la persona, el agente, debe poseer la droga para poder distribuirla, para poder transportarla, para poder venderla, para poder exportarla, etcétera. Pero en ningún caso para poder consumirla a sí mismo, para poder consumir el sujeto, ¿cierto? Y por ende, si el agente posee la droga con la finalidad de consumirla personalmente, estará siempre fuera de los alcances del tipo penal. Es decir, es atípico, no es sancionable. ¿Por qué? Porque eso lo señala el artículo 296 del Código Penal. Entonces, si la posesión de drogas para el propio consumo personal constituye una conducta atípica e irrelevante para el derecho penal peruano, no es posible desvalorar jurídicamente dicho comportamiento e imponer una pena a su autor. En consecuencia, resulta innecesario, ¿qué cosa? Y absurdo incluso, que el artículo 2999 declare expresamente no punible la posesión de drogas para el propio e inmediato consumo. Lo está diciendo, por Dios, o sea, ustedes se dan cuenta, resulta innecesario, es absurdo que el artículo 299 del Código Penal expresamente ahí diga, no es punible la posesión de drogas para el propio e inmediato consumo. ¿Mm? Y obviamente, pues, igualmente deviene en trascendencia, ¿cierto? O sea, nuestro congresista, no sé si a veces trabaja por trabajar o los legisladores, los congresistas, pues simplemente cumplen su rol al momento de poder sentarse y solamente estar ahí, ¿cierto? Porque es absurdo, creo. E igualmente, pues, deviene intrascendente que quisiera condicionar esa no punibilidad a que las drogas poseídas para el consumo personal, ojo, consumo personal de la gente, no excedan las cantidades topes que menciona dicha disposición. ¿Cuánto está permitido? ¿Cuánto está permitido que una persona lleve droga? 5 gramos, ¿cierto? 5 gramos de pasta básica de cocaínas. ¿Eso está permitido? Sí. Oye, y en clorhidrato de cocaína, 2 gramos. Y en marihuana, 8 gramos, ¿cierto? O 2 gramos de derivados, ¿cierto? Eso está permitido. Eso está permitido. Si un policía viene y te dice, ¿qué tienes ahí? Tengo droga. ¿Pero es para tu propio consumo? Sí. Ah, ya, entonces no te voy a detener, pues. ¿Por qué? Porque eso sí está permitido, ¿cierto? No es punible la posesión de droga para propio e inmediato consumo. Pero si tú lo traficas, tú lo promocionas, tú lo vendes, tú lo exportas, ah, ya, eso es otra cosa, ¿cierto? Entonces, entonces, yo creo que incluso sería una clase muy interesante el hecho de poder tener en consideración qué es la posesión para el consumo personal de drogas y cuándo se configura estas cantidades para que se configuren este delito de tráfico ilícito de drogas. Entonces, yo considero que también debe cuestionarse, ojo, que el legislador, el congresista, en el segundo párrafo del artículo 299 del Código Penal, persista. ¿En qué? En poder excluir la no punibilidad regulada a quien posea 2 o más clases de droga para su propio consumo. Policonsumo, mejor sería. ¿Policonsumo? Sí, dos, pues, dos. Que posea más de 2 clases. Y eso lo comparte el maestro Prados Aldarriaga, Víctor Prados Aldarriaga. Claro, el fundamento es ahora más lógico que jurídico, ¿cierto? Si no es típico ni punible poseer cualquier clase de droga para el propio consumo personal y tampoco puede serlo para la cantidad de droga poseída con dicho fin. Entonces, menos podrá serlo la posesión de 2 o más clases de droga si tiene igual propósito. ¿Cierto? O sea, si
cualquier tipo de droga me va a afectar la cabeza, ¿cierto? Entonces, frente a estas deficiencias, frente a estas contradicciones que el congresista ha hecho en el artículo 299 del Código Penal, es pertinente algunos correctivos inmediatos. Claro, en lo esencial, el Estado debe evaluar, ¿no? El Estado debe evaluar si es pertinente mantener qué cosa, la atipicidad de los actos de posesión de drogas para el propio consumo personal, o si se debería optar, o si se debería optar qué cosa, si se debería optar por una criminalización especial y autónoma de dichos actos que concurren en otros sistemas jurídicos. Solo en el caso de dichos actos, como ocurre en otros sistemas jurídicos, claro está, solo en el caso que se decida a favor de esta segunda posibilidad, entonces el artículo 299 del Código Penal podría mantenerse en el Código Penal como una causa de justificación de dicha conducta. Una causa de justificación, ¿eh?, de dicha conducta. Y en cuyo caso se debe eliminar o se debe excluir de sus efectos para casos de posesión plural de drogas, para el propio consumo personal, claro está. En todo caso, si se opta por criminalizar expresamente los actos de posesión de drogas para el propio consumo, ojo, yo me estoy refiriendo a eso, entonces el legislador, el congresista, ahí debe considerar una sanción penal que pueda llegar a excluir, ¿qué cosa? Las penas privativas de libertad y que pueda llegar a prevalecer una medida de seguridad, un tratamiento ambulatorio, penas de prestación o servicios comunitarios, penas de limitación de días. Yo escuchaba a mi maestro en la San Marcos, mi maestro me decía perfectamente en la universidad: Luis, la persona que quiere eh, andar por esos lares lo va a hacer, tarde o temprano. Tú puedes vivir en un lugar, ojo, tú puedes vivir en un lugar donde al frente de tu casa puedan llegar a vender droga. Y tú tomas la decisión de poder tener en consideración de que estas personas existen para ti, créeme que te vas a contaminar. Pero si una persona, obviamente, pues que está bien centrada, conoce lo que quiere, tiene sus propios objetivos, obviamente no se va a poder contaminar de esto. Este es un vicio, obviamente. Este es un vicio, obviamente. Y uno dice, para propio consumo, sí, lo voy a probar y después de eso lo voy a dejar. Solamente quiero probar, nada más. Créame, es así. Hay que ser selectivos. ¿Por qué? Porque finalmente radica en el hecho de poder implementar una nueva, un nuevo aspecto, creo yo, negativo, más que positivo, el hecho de poder tener en consideración estas sustancias químicas que afectan la inmunidad a nuestro sistema nervioso, a- pero el detalle es que, claro, hay varias formas de poder tener en consideración. Como incluso lo dije, en Portugal, por ejemplo, la droga está permitida. La droga está permitida. En Portugal crean más hospitales que cárceles. ¿Por qué? Porque cada persona elige el destino de su vida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Portugal, si ustedes indagan, hay más hospitales que centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas que escogen esto y finalmente son tratadas, ¿cierto? Entonces, no obstante, continuando, si se acuerda ratificar la primera alternativa, es decir, la tipicidad de los actos de posesión de drogas para consumo personal, se da una posición que yo comparto, el mencionado artículo 299 del Código Penal, que deberá suprimirse legalmente o implicarse judicialmente por carecer de qué, de utilidad. Eso respecto al tráfico ilícito de drogas. Es muy cuestionable, ¿ah? La tipicidad de la posesión de drogas para el propio consumo humano, claro está. Pero es incluso hasta un tema de tesis, claro está, hasta un tema de tesis. Ahora, el acuerdo plenario que les comenté, el acuerdo plenario que les comenté, eh, es, es interesante y sobre todo y hay abundante jurisprudencia. O sea, si ustedes revisan hay jurisprudencia en la cual nos habla sobre todo también sobre la posesión, la adquisición, el cultivo, sobre las estupefacientes y de todo, ¿ah? Pero en un primer momento, ustedes deben tener en consideración para las personas sobre todo que litigan, que uno siendo abogado en estos casos no solamente nos debemos abocar
a lo que dice el Código Procesal Penal, sino también a la jurisprudencia, sino también a los acuerdos plenarios, sino también a los distintos pronunciamientos que han metido ya los órganos jurisdiccionales y que finalmente pues pueden llegar a tener en consideración distintos grupos, ¿cierto? Distintos grupos, paradigmáticos también incluso. Bien, eso sería, bajo mi participación, claro está, en esta clase. Muchas gracias por acompañarme, claro está. Una taza de té.